Resumen latinoamericano. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada, vengo sin temor a no perder nada. Información y análisis y el protagonismo de los pueblos. Con el orgullo indio en el alma tatuado. Resumen latinoamericano. Vengo. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Argentina para toda América Latina y el mundo. Empezamos hablando precisamente de Argentina para recordar que ya es la 37 semana, se ha cumplido, de la huelga docente en la provincia de Jujuy, huelga que después se desencadenó en una pueblada, en un jujeñazo, con la participación de distintos gremios, organizaciones sociales y comunidades de base de pueblos originarios. Esta semana se concretó una nueva marcha de antorchas de los docentes. Los educadores tuvieron el acompañamiento de gremios estatales, municipales y otros sectores. La protesta fue la continuidad del abrazo simbólico concretado en el inicio de la jornada para repudiar los descuentos salariales sufridos. Recordemos que hubo un arreglo con uno de los gremios docentes que aceptaron volver a clase, pero se había dicho que no les iban a descontar los salarios, los días no trabajados por el conflicto, y sin embargo sí se hizo, y algunos maestros y maestras realmente cobraron salarios absolutamente de miseria. También esta semana continúan todos los cortes de ruta llevados adelante por cada una de las comunidades originarias, tanto en Purmamarca como en Abrapampa, como en distintas localidades de la provincia. Cortes que no se han interrumpido en todos estos últimos días y que muchas veces han terminado con acciones represivas por parte de la policía y la gendarmería. Carlos El Perro Santillán, dirigente histórico del Sindicato de Obreros Municipales, que en su momento dio diversas luchas en la provincia y que ahora es un referente de derechos humanos, dijo que vamos a seguir como derechos humanos porque vemos la violencia que ejerce el gobierno con los docentes, con los municipales en La Quiaca y Abrapampa, y estamos asombrados con lo que se está haciendo. Hay que decir que el gobernador, más bien llamado el dictador de la provincia, Gerardo Morales, que ahora es candidato a vicepresidente en la interna de Juntos por el Cambio, hizo declaraciones recientemente en Salta, en la otra provincia donde hubo conflictos, y dijo que no hay ningún tipo de conflicto en su provincia, solamente hay un par de violentos, y que obviamente él quiere el orden para Jujuy y por supuesto una salida dialogada. Todo lo que no ha hecho, porque recordemos que aprobó la reforma de la Constitución con el apoyo de oficialistas y opositores, y no consultó a nadie, no dialogó con nadie. Y eso es lo que de alguna manera está peleando la gente en la calle, reclamando precisamente eso. También es noticia Ecuador esta semana, Carlos. Así es, María. Ecuador es noticia porque ya el Consejo Nacional Electoral confirmó que tras quedar resueltos todos los recursos legales, serán 8 los candidatos a la presidencia de cara a los comicios extraordinarios del 20 de agosto. Recordemos que el gobierno derechista de Guillermo Lasso, asediado por las denuncias contra el propio Lasso, que estaba acusado de corrupción y de uso de los fondos reservados, huyó hacia adelante convocando elecciones anticipadas. Y en ese sentido, el Consejo Nacional Electoral acaba de reafirmar que ya están los 8 candidatos. De esa forma quedó completa la papeleta presidencial
y el Consejo Nacional Electoral podrá proceder a la impresión desde esta semana de las boletas. Pese a que aún la campaña no comenzó formalmente, los candidatos presidenciales intensificaron esta semana el ritmo de sus recorridos por las provincias con discursos, como suele pasar en estas democracias burguesas, centrados en la seguridad, los servicios públicos, la lucha contra la corrupción, y muchos de los que hacen esta campaña ya son denunciados, como el caso de Lasso recientemente, de corruptos, por lo cual se monta como una farsa en la cual cada vez la gente cree menos y por eso sube los procesos de abstención en América Latina. El ganador de los sufragios completará el mandato 2021-2025, interrumpido por el decreto de muerte cruzada, así se llamó, aplicado por el actual presidente Lasso. Las encuestas están coincidiendo en que Luisa González, del Partido de la Revolución Ciudadana, que lidera desde el exilio Rafael Correa, expresidente, es la candidata con mayor respaldo popular y buscará vencer sin necesidad de llegar al balotaje. Las encuestas están dando la ganadora, aunque varias de estas encuestas dicen que va a haber balotaje de todas maneras. Para la cita en las urnas están convocadas 13.400.000 personas que deberán elegir no solo presidente y vicepresidente, sino también 137 asambleístas. También deberán responder a una consulta popular sobre la extracción petrolera en el Parque Nacional Yasuni, considerado uno de los sitios más biodiversos del planeta, y los residentes en Quito también se pronunciarán sobre la actividad minera en el Chocó andino, en el noroeste capitalino. Y ahora, en resumen latinoamericano, nos vamos a Haití porque vamos a compartirles un análisis que hace el pensador y militante dominicano Narciso Izaconde sobre cómo Estados Unidos ha armado un grupo fascista, obviamente, haitiano, o sea, en la diáspora haitiana, precisamente para seguir destruyendo al pueblo haitiano, para seguir impidiendo que haya realmente una democracia representativa, con libertad, y no lo que ha habido hasta ahora, que es un intento de implantar el neocolonialismo en Haití. Vamos a escucharlo. A los compases de toda una maniobra diplomática de la cúpula internacional prointervencionista en Haití, Estados Unidos activó una facción de la diáspora bajo su tutela. La diáspora es muy diversa, toda la gente que está en el exterior en Haití. Pero aquí se produjo una rueda de prensa sorpresiva de una facción que responde a Estados Unidos. Esa rueda de prensa fue intensamente promovida por los medios dóciles de comunicación de la República Dominicana. Es el caso de la CDN, que es una especie de cuerpo del delito, de una gran corporación de la construcción dominicana, habrá que ver si es solo dominicana, que realmente ha sido beneficiada por todas las prácticas de corrupción de los gobiernos anteriores y del actual. Ahora está junto a Cero Estrella, está con la Belfón en Barahona, depredando los ríos de esa provincia. Esa facción,
que hizo la rueda de prensa, responde al neofascismo de Biden y de Blinken, que han montado ese muñeco internacional, no solo aquí, sino en muchos países. Es una variedad del fascismo. Se lanzó para visibilizarse con apoyo de los actuales inquilinos de la Casa Blanca. Le creó una situación difícil a Luis Abinader con el neofascismo criollo antihaitiano, que es un neofascismo vinchoso, estimulado por los vinchos y otros y otras, y es pro-Trump, no pro-Biden. Abinader es un neofascista oportunista, con una asesoría mercadológica astuta y bien pagada. Subió al Palacio Nacional con Pompeo y con Trump, pero ahora está Biden y se subordina a él. De ahí la prohibición luego de que la aprobara Chu Vázquez. Parece ser, fue un arrugón a Chu, neofascista nada astuto y posiblemente poco inteligente. Eso estuvo precedido de cabildeos con la Embajada de Estados Unidos. La facción, frente a esa presión, cedió dócilmente con nuevo despliegue de poder mediático y se colocó tan dócil como esos medios. Los cabecillas son pastores, sectas evangélicas fabricadas por Estados Unidos. Ambos neofascismos gringos son influyentes en la CIA y en esa secta bajo control de la CIA y de las agencias de seguridad de los Estados Unidos y de todo su mecanismo de financiamiento de la ONG y de esas fundaciones. Agudas pugnas de ambas facciones se están produciendo en Estados Unidos, muy próximas a los comicios. Es una pugna entre la cúpula del Partido Demócrata y la cúpula del Partido Republicano. El Partido Demócrata aplica con dureza el fascismo en el exterior, aupado sobre todo por las llamadas grandes corporaciones y los megamillonarios globalistas, los Elon Musk, Zuckerberg, Soros. Eso está maquillado en la política interna del Partido Demócrata porque tiene una base en la minoría negra, latina en Estados Unidos. Trump endurece todo, dentro y fuera, con una alta dosis de racismo y de anticomunismo. Ambos se someten entre sí judicialmente. Son dos delincuentes, dos presidentes delincuentes. Es el cuento eterno del conejo, mejor dicho, diciéndole a un burro lejú. Este país está zarandeado por su crisis provocada por los de arriba y por la crisis ajena, porque en realidad es una sola crisis global, la del imperialismo en su versión más aguda y podrida en franca decadencia. Haití también está zarandeado por esa crisis. Por eso la comunidad internacional delincuente apoya al delincuente Ariel Henry. Aquí hay tres canales del neofascismo. El PRM con Abinader como candidato, la FUPU con Lionel y el PLD con Abel Martínez. Cada uno tiene su propia característica, ¿no? Abinader, como le decía, es sumamente oportunista, pero es que está bien aconsejado por los mercadólogos. Pero entonces, por eso, él adorna su proyecto con cuotas al progresismo degradado, un progresismo muy degradado que existe en el país. A los otros dos no le importa la imagen. Su sumatoria es fundamentalmente escoria. Y ahí están siendo protagonistas de un proceso electoral cuando debieran estar presos sus candidatos y sus principales candidatos. Pausamos.
Ya he caminado, caminado, caminado y mis pies no están cansados porque la lucha que yo tengo entre mis manos, mira, no se acaba, te lo digo, mi hermano, porque hay que luchar contra la mediocridad que hay en la población, no te deja estar y te obliga siempre, mira, a seguir como siempre un esclavo del sistema, hay que rendir, hay que trabajar en la mañana, despertar a tu hijo al colegio tienes que llevar y la religión te tiene que gustar, seguir la rutina de los que mandan más, hay que cambiar, no puedes estar toda la vida sumido en esta mierda, tenemos que crecer, tenemos que luchar. Y ahora vamos a hablar de feminismos comunitarios y de análisis desde el punto de vista de los pueblos indígenas y su espiritualidad. Nos parece interesante que escuchen este testimonio de la compañera y hermana indígena nasa Vilma Almendra. Ella analiza el hecho que ya publicábamos y que veíamos en los diarios hace un mes, de cómo esas 3 niñas y un niño, que son de la misma familia, se salvan en la selva después de un accidente, después de más de 40 días. Ella analiza desde su experiencia indígena y de su cosmovisión cómo los medios contaban primero que eran niños y no hablaban del género, de que eran 3 niñas y un niño, y también cómo decían que era un milagro. Y ella nos explica por qué no es un milagro, por qué eso depende de su cultura, de su ancestralidad y de cómo viven en la selva, que es la madre de todas las madres. Vamos a escuchar a Vilma Almendra. Buenas noches, compañeras, compañeros, a quienes el día de hoy se encuentran para intercambiar y para reflexionar con relación como la noticia del año, ¿no? Que ya otras y otros han venido hablando, la manera como las 3 niñas y el niño estuvieron 40 días en la selva y salieron vivos y vivas. Entonces quería como poner 3 punticos para la reflexión, para sumar y tratar de entender esto que ha sucedido. Entonces, 1, reiterar que como que la impotencia y la rabia que uno siente al leer las noticias, al escuchar la radio, a ver los programas de televisión, donde la mayoría que ignoran y desconocen lo que es la madre selva, hablan de un milagro y dicen que cómo es posible que hayan logrado sobrevivir los niños, así, ¿no? En masculino, 40 días en un lugar donde no hay ni siquiera comida. Entonces, como que eso da mucha rabia porque, primero, pues no es un milagro. Y segundo, la madre selva es la paridora de vida, la paridora de comida, la paridora de remedios, la paridora de espiritualidad, la paridora de agua. O sea, nos encontramos donde está la madre de las madres de lo que ha gestado la vida. Entonces, llamar milagro no cabe, ¿no? O se llama milagro cuando alguien desconoce y cree que es imposible. Entonces, no es un milagro. Y voy al segundo punto, ¿no? Entonces, reiterar que son niñas, ¿no? Son 3 niñas y un niño. ¿Por qué es tan difícil hablar de las niñas y de los niños? O poner énfasis en las niñas, porque son 3 niñas, ¿no? Todos, incluido la institucionalidad indígena, todos hablan de los niños en masculino. Entonces son las niñas. Y destacar que estas niñas, principalmente Leslie, pues es prácticamente la materialidad de esa espiritualidad que milenariamente ha habitado a la Madre Tierra y la Madre Tierra ha habitado a esta espiritualidad. Entonces Leslie es un ser material espiritual que muestra cómo retomando saberes, cómo caminando prácticas, cómo escuchando a las abuelas y a los abuelos, como yéndose a la selva a reconocerse con sus hermanos mayores, sus hermanos menores, a reconocerse con las plantas, se puede, se debe y estamos viviendo de otra manera. Cómo reconocer a la madre selva como esa paridora de vida que garantiza todo. Por ejemplo, en la Macarena, hace un par de años que tuvimos el privilegio de compartir con compañeras y compañeros, pues
nos decían que gracias a la Amazonía, gracias a esa selva viviente, sintiente, pues que gracias a esa selva es que puede llover en las grandes capitales, ¿no? Entonces, si hay lluvias en Bogotá, si hay lluvias en Buenos Aires, si hay lluvias en Sao Paulo, pues es porque viene de esos ríos voladores que habitan la Amazonía. Entonces, como reiterando, ¿no? No fue un milagro, no es un milagro, es una manera distinta, es una manera diversa. Es un legado milenario de cómo convivir armónicamente con la Madre Tierra, cómo saber escuchar a los espíritus, cómo saber obedecer a la Madre Monte, cómo saber qué me cura, qué me alimenta, qué me cuida. Y en ese sentido, reconocer no el rol, reconocer la lucha de las mujeres, reconocer el camino que han recorrido nuestras mujeres milenariamente y cómo a través de las manos, del corazón, del cuerpo de esas niñas y de ese niño se refleja sus 40 días en la selva. Y el último punto, hablar sobre esto que se llama ahora espiritualidad, ¿no? Que antes se hablaba de religiones. Entonces, cómo estas formas de conectarnos, de sentir, de escuchar a la Madre Tierra es tan distinta a las que nos han impuesto en estos últimos años, ¿no? Distintas religiones, distintas iglesias que nos dicen cómo orar, cómo pedir, cómo comunicarnos, pero milenariamente y en la práctica cotidiana, nuestros pueblos originarios, afortunadamente, no han olvidado esta práctica. Se tiene tal vez descuidada en muchos lugares, pero no se ha olvidado, está ahí. Y esto es lo que se reflejó justamente cuando se encuentran a estas 3 niñas y al niño que estaban en la selva durante 40 días. Como lo decía mi compañero Manuel, ¿no? Como es de conmovedor escuchar al mayor Rubio, escuchar a Nicolás, a los guardias indígenas de la Amazonía, de cómo particularmente el mayor Rubio da un diálogo, tiene que dar un diálogo espiritual, ¿no? Para entender, para escuchar al espíritu mayor, para hacer un intercambio y para lograr que las niñas y el niño puedan salir de la selva. Entonces, nos parece que es muy importante esto, que no es que sea de pueblos originarios que ya se están extinguiendo, sino que esa espiritualidad es la que aquí ahora nos tiene vivas y vivos, es la que aquí ahora, a pesar de las contradicciones, a pesar de la guerra, nos ha garantizado que la tierra siga estando en libertad, a pesar de que hay amarras, a pesar de que hay cooptación, a pesar de que hay extractivismo. La tierra quiere seguir estando en libertad aquí, como cantan los pájaros, como hay distintas semillas y como nosotros y nosotras nos reconocemos en ella. Entonces la espiritualidad vista no como un momento concreto para lograr algo que ahí se expresó porque se necesitaba, sino una cotidianidad que día a día alimenta el espíritu del ser y también alimenta el espíritu grande de la Madre Tierra. Entonces, por ejemplo, nosotras, yo vengo del pueblo Nasa y del pueblo Misak, hace mucho tiempo salí de mi territorio, pero el hecho de salir no implica olvidar lo que uno es y lo que uno hace. Entonces, por ejemplo, aquí, ahora que ya vivimos en Santander de Quilichao, por ejemplo, mi mamá siempre ha mantenido las plantas sagradas, ¿no? Y una principalmente que es el chayutse, la hierba alegre, siempre está. Y con esa planta siempre alegramos la vida. Siempre que vamos a salir, jalamos la fuerza espiritual para que nos acompañe. Cuando soñamos mal, siempre jalamos esa fuerza. O vamos a la mata de coca, le brindamos, le pedimos. Entonces lo hacemos cotidianamente. Entonces me parece que es importante destacar este hecho espiritual, pero reconocer que es una práctica concreta, milenaria y que se alimenta cotidianamente y que es la que nos ha garantizado la vida y la resistencia y que no, por lo menos de mi parte, no me gustaría que la reconozca el gobierno, que la reconozca el Estado o que le den un lugar en esa institucionalidad. No, porque eso la rompe, eso la erosiona, eso la deshila. Entonces, ¿cómo hacer desde los pueblos originarios para que ese hecho tan bello que se vio ahí en el rescate de estas niñas y este niño de 40 días, cómo hacer para que eso se entienda, se cuide, pero no se folclorice, se libere para la vida, para la resistencia y para la armonía con la Madre Tierra? Eso, muchas gracias. Pai pai, un cuá. Y vamos a escuchar ahora a la cantante y trovadora mapuche
de aquí, de la parte argentina, Urraca Negra, en su último tema, Las voces de la tierra. No se dice nada, con la boca tapada no se dice nada, con la boca tapada no se dice nada, rapear no es delito. La corona que hoy encierra a un rapero es la misma que destruyó mi mundo entero. Genocidio, usurpación, eso aquí le llamaron colonización. Colonización. Aquí desde Gualmapu, Calfumapumeu. Aquí desde Gualmapu, Calfumapumeu. Las voces de la tierra se levantan otra vez. La corona cuenca trajo su enfermedad del miedo como arma, pobreza espiritual. Robaron nuestra tierra, el agua envenenaron y en sus museos pretendieron encerrarnos. Pero nuestros espíritus son guerreros, vuelan muy alto, vuelan y se vuelven fuego. Que paine buen curruf, que paine buen cutral, que paine buen, que paine buen, que paine buen curruf, que paine buen cutral, que paine buen, que paine buen. Sabemos muy bien el poder de la palabra, conciencia afilada. Nuestro mapuzungún se levanta. Hablar con Curruf, hablar con Leufu. Cuifi que futa que chao, cuifi cuse que nos guían el camino y nos dicen qué hacer con harto nehuen. Mañun tuampu nehuen wen mapule. Mañun tuampu nehuen wen mapule. Mientras tu Dios de mentira te quiere débil, enfermo y arrodillado ante la mega minería, creyendo que te sanas con sus porquerías. Amutuñehuen Cacutrán, Amutuñehuen Cacutrán. Aquí desde Gualmapu, Calfumapumeu. Aquí desde Gualmapu, Calfumapumeu. Las voces de la tierra se levantan otra vez. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Y continuamos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar de Brasil. Tenemos una entrevista muy interesante realizada por nuestros colegas cubanos de prensa latina para la cadena Al Mayadín, la cadena panárabe, a el periodista Beto Almeida. Beto Almeida es un hombre ligado a la construcción y creación de Telesur, el canal latinoamericano por excelencia y caribeño, y es también el director de un canal en Brasil, un canal alternativo, pero también es una figura fundamental a la hora de hablar de lo que significa lo que está ocurriendo en Brasil y un analista de la política latinoamericana. Vamos a escucharlo. Lula llega a la presidencia en medio de presiones y tras superar más de 580 días de injusta cárcel. La figura de Lula asume su tercer mandato. ¿En qué contexto actual de la región de América Latina llega Lula al poder? ¿Qué diferencias existen entre este mandato en que asumió Lula a inicios de año con respecto a sus anteriores? ¿Cuáles son los retos? Es un honor para mí estar en Al Mayadín. Lula tiene mucho más experiencia y el mundo también ha cambiado mucho. La experiencia del pueblo brasileño hoy para el tercer mandato de Lula es de recuperar políticas públicas que han sido destruidas por Temer y Bolsonaro. Bolsonaro, prácticamente un agente del imperialismo norteamericano y del sionismo, ha destruido empresas estatales,
la desregulamentación le hizo varias de derechos laborales, derechos de seguridad social, y todo eso hay que reconstruir, remontar. Y Lula tiene para eso una experiencia mucho más amplia y mucho más marcada por 580 días de cárcel, pero sobre todo por una vinculación muy entrañable con el movimiento social, el movimiento de los trabajadores, con también los sectores de pequeños empresarios que quieren una recuperación de la economía brasileña, la expansión del mercado de consumo y sobre todo, prioridad absoluta, enfrentar el hambre que hoy victima 33 millones de brasileños, siendo un país gran productor de alimentos. Un absurdo. Lula tiene esa prioridad. Lula, lo decíamos, llega a esta presidencia apoyado por las minorías, por los jóvenes, por también la comunidad indígena que fue muchos años maltratada por estas políticas contra el medio ambiente de Bolsonaro. Usted ha mencionado sobre todo la intención de Lula de rescatar y seguir trabajando con la movilización popular. En esa estrategia de gobierno de Lula, ¿cómo entran el movimiento de trabajadores sin tierra, la Central Unitaria de Trabajadores y las demás organizaciones sindicales y demás? Para te dar un ejemplo sobre el papel de los sin tierra, el viaje de Lula a China, estaban los sin tierra en la comitiva y grandes acuerdos fueron hechos de Estado a Estado, pero uno de ellos muy importante era de que China se compromete a hacer un tipo de acción para industrialización en Brasil, para fabricar tractores para la pequeña producción, o sea, para la agricultura familiar, donde están localizados y trabajan los sin tierra. Entonces no es cualquier intercambio, es un intercambio muy direccionado a recuperar la industrialización, prioridad de Lula. Y también hay el papel de la Central Única de Trabajadores, por ejemplo, para recuperar las empresas estatales que fueron privatizadas por Temer y también por Bolsonaro. Sobre todo, por ejemplo, la Eletrobras, que es una bandera que Lula está levantando ahora, reestatizar la Eletrobras y también partes de la Petrobras, la grande estatal brasileña, muchas partes de algunos activos que fueron privatizados de manera ilegal y criminosa. Y eso hay que recuperar porque son las dos palancas fundamentales para la integración energética y para la inversión en un proceso de industrialización en Brasil, que es de las primeras prioridades de Lula. Hablábamos de los daños que causó la gestión de Jair Bolsonaro. La militarización también dentro de la población brasileña, el aumento del crimen. En este escenario en el que Lula llega al poder a dirigir a este gigante sudamericano, ¿qué limitaciones pudiéramos señalar o qué retos debe enfrentar Lula en medio de una influencia, de una instalación de la derecha, la ultraderecha? Y no podemos olvidar el acecho de Estados Unidos también dentro de la derecha brasileña. ¿Qué retos, qué limitaciones debe enfrentar este nuevo gobierno de Lula? No podemos olvidar que Estados Unidos ha organizado prácticamente dos golpes de Estado, uno en 1964 y otro en 2016, derrubando a la presidenta Dilma Rousseff y encarcelando Lula. Para eso usó un expediente que se llamó la Operación Lava Jato, que en verdad era una injerencia dentro del judiciario brasileño, de la economía brasileña, para destruir la ingeniería nacional y hacer de Brasil, que puede ser un gran player internacional, un gran portador de acciones de construcción de otro tipo de relaciones internacionales para construir el mundo de multipolaridad y destruir esa capacidad brasileña. Pero hay que tener mucha atención, y Lula lo tiene, que el Congreso brasileño hoy, y ahí está una de las limitaciones, tiene una mayoría que es bolsonarista. También hubo un cambio muy peligroso que hizo Bolsonaro, que es dar autonomía al Banco Central.
Y hoy prácticamente el Banco Central, que es presidido por un bolsonarista, hace un sabotaje a Lula, impedindo que tenga los recursos necesarios para los proyectos sociales, sobre todo los proyectos de reanimación de la economía, para la expansión del mercado consumidor, para aumentar el poder adquisitivo de los salarios, para incluso hacer las inversiones substantivas en la infraestructura de que Brasil necesita, porque es un país de 215 millones de habitantes en franco crecimiento y necesita de puentes, hospitales, escuelas, carreteras, todo eso. Y el Banco Central hace un sabotaje para que Lula no tenga los recursos para estas inversiones indispensables. Además de esas limitaciones que usted mencionaba, a pocos días de asumir la presidencia, los bolsonaristas intentan llevar a cabo un golpe, manifestaciones en las tres principales opciones de poder dentro del gobierno de Brasil. ¿Cuánto influyó esto en la política de Lula hacia lo interno para saber quiénes son sus rivales, por llamarlo de alguna forma, quiénes pudieran ponerle obstáculos durante su gestión y cómo enfrentar también, cómo llegar a alianzas, al diálogo, al entendimiento para restituir a Brasil en esa condición de gigante sudamericano y de posición también dentro de América como un componente fuerte de integración y de estabilidad? El intento de golpe del día 8 de enero fue un mensaje enviado por la extrema derecha continental e internamente también, de que estarán siempre buscando impedir que Lula pueda hacer todo lo que quiera. Joe Biden manifestó de manera muy injerencista que no le gusta que Lula se acerque, por ejemplo, de los BRICS, para consolidar los BRICS, para tener relaciones con China, para tener relaciones con otros países. Eso es una injerencia. Y Lula maneja con mucha inteligencia porque sabe que para ser reelecto por la tercera vez tuvo que hacer una alianza muy amplia con sectores que no son de la izquierda todos. No son sectores, algunos incluso fueron sus adversarios en el pasado, como el propio vicepresidente Geraldo Alckmin. Pero con mucha inteligencia, mucha habilidad, Lula va construyendo puentes, haciendo con que el campo opositor tenga fisuras que pueda ser aprovechada para aprobar los proyectos necesarios de una agenda de Lula, que es prioritariamente de hacer justicia social y retomada de desarrollo económico, la reindustrialización sobre todo. Es necesario manejar con mucha cautela, porque en 8 de enero la derecha, los fascistas, llegaron a entrar al palacio, las dependencias del palacio de los tres poderes y cercano al gabinete del propio Lula. Este mensaje indica que Lula tiene que caminar con mucha experteza, con mucha capacidad, con mucha habilidad y construyendo puentes, pero sobre todo marcando la prioridad de movilizar los movimientos sociales, porque ahí sabe que ahí está su principal fuente de apoyo con cualquier reto que venga, los más duros que puedan venir. Y para eso Lula está se preparando, buscando alianzas internacionales de un campo antiimperialista, ¿no?, por todo lado, y también internamente construyendo la retomada de una agenda que es muy preciosa para los movimientos sociales. Y esa agenda también incluye la visión de recuperar ese prestigio que Bolsonaro afectó, dañó y pudiéramos calificar también que destruyó en cuanto a la visión de Brasil en su política exterior. Recientemente se acaba de celebrar en Brasil una cumbre de países sudamericanos. ¿Qué resultados ya se pueden palpar de este evento
donde vimos el estrechón de manos, el regreso a suelo brasileño de un presidente Nicolás Maduro, de un Alberto Fernández, de un boliviano como Luis Arce, del colombiano Gustavo Petro, que intentan darle vida a una América que ya tiene una declaración de paz, pero fortalecer ese concepto de integración, de dejar de ser ese patio trasero que la doctrina Monroe llamó o le dio el derecho a los Estados Unidos de saquear nuestras riquezas. ¿Qué significa esta cumbre? Y bueno, la posición de Lula para rescatar la UNASUR. Son hechos muy importantes porque es una cumbre de 12 países, 12 presidentes sudamericanos que tienen una experiencia común necesaria, tienen fronteras, tienen necesidades muy especiales de obras de infraestructura y sobre todo tienen una necesidad de unificación de agenda de crecimiento. El ex presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, decía que llegaríamos al siglo XXI o unidos o esclavizados. Tiene que ser unidos, por eso Lula convoca con su liderazgo a esa cumbre y ya se hacen sentir algunas políticas muy claras. Por ejemplo, la Petrobras va a volver a hacer inversiones en Venezuela, en Bolivia, en Guyana. Ya está acordado una agenda de obras de infraestructura porque son necesarias puentes, carretera. Es necesaria una acción común de los estados para la defensa de la Amazonía, que no debe ser apenas obra de ONG. No, tiene que ser los estados soberanos defendiendo políticas estatales para preservar la Amazonía para un desarrollo inteligente, que sepa convivir con la necesidad de preservar la naturaleza, pero no de hacer un santuario, porque ahí hay millones de personas que necesitan de electricidad, de medicina, de escuela, de desarrollo, finalmente. Y además que eso se planteó en esa cumbre la necesidad de una, digamos, una moneda, una acción monetaria, una moneda que escape de la dictadura del dólar para hacer intercambios entre los países sin depender del dólar, haciendo así una soberanía monetaria que es muy importante para esta región que necesita tener mucho más autonomía. El simple hecho de que tenga sido hecha esa reunión es una victoria, un triunfo de la integración, porque Estados Unidos siquiera quería que hubiera ni UNASUR, ni que se hable de UNASUR, ni que se hubiera hecho esta reunión. Eso ya es un triunfo. Y para tanto, la presencia de países como Venezuela, que estaban muy bloqueados, sancionados, como otros lo son también, pero sobre todo la retomada de una relación con Venezuela que va a tener efectos muy importantes, impactos muy positivos para el ALBA, por ejemplo. Doy un ejemplo muy práctico. Sí. Brasil va a volver a comprar electricidad de la represa de Guri de Venezuela. Eso ya es una manera de reanimar tanto la electrificación del norte de Brasil como también de Venezuela, de la economía venezolana. Eso fue decidido ahí en esa cumbre de presidentes sudamericanos. O sea, hay una agenda en marcha de la integración que ya se inició al comienzo del año con la reunión de la CELAC. Eso es una marca de Lula. Bolsonaro había excluido Brasil del mundo. Exacto. Lula vuelta con Brasil y Brasil vuelta para ser una palanca de desarrollo y de integración de los pueblos sin injerencia de Estados Unidos y del imperialismo. Y en esa integración, en esa exclusión que dañó a Brasil por parte de Jair Bolsonaro, Lula también mira más allá del continente de América. Los BRICS es la expresión de una alianza que se consolida, que hace frente a este dominio unipolar aparente de Estados Unidos y las potencias occidentales. Usted hacía referencia a al impulso de una moneda común. Los BRICS se consolidan. El ejemplo de Lula, el ejemplo de Brasil dentro de esta alianza, dentro de este bloque, ¿cómo pudiera influenciar, posibilitar la entrada de más países que han solicitado ingresar a BRICS para consolidar a este bloque? Una cosa que Lula dijo ahí muy claramente es que defiende la
el ingreso de Venezuela al BRICS. Eso tiene un mensaje político, porque Venezuela es un país acosado, bloqueado, asediado por Estados Unidos y por otras naciones imperialistas. Y Lula menciona su apoyo, su prestigio, el papel de Brasil para defender el ingreso de Venezuela. Pero el BRICS es mucho más. El BRICS es un instrumento ya consolidado de países que ya están haciendo en la práctica una reforma monetaria, porque Rusia, China, junto con otros países como Irán, ya hacen acuerdos sin la presencia del dólar. Y Lula va a la reunión del BRICS y va a China, como fue a 2 meses atrás, y defiende ahí una humanidad sin submeterse al dictamen del dólar. Eso tiene una importancia enorme, porque en otros momentos de la historia, países que tuvieron la intención de escapar del dólar fueron gravemente masacrados, como se conoce muy bien los hechos. Pero nesse momento temos outra situação. O questionamento do dólar se dá com países como Rússia, como China, como os integrantes do BRICS, e muito mais que isso, a expansão do BRICS, incluso buscando com que alguns países da região do Oriente Médio, Médio Oriente, também ingressem em los BRICS, significará um golpe muito profundo ao petrodólar, que foi uma maneira com que o imperialismo capturou muitos países. Pero o petrodólar, com o fortalecimento de outras moedas, de uma moeda que não se submeta ao dólar, isso vai significar um golpe muito profundo ao império. Por isso, a grande preocupação da Casa Blanca de acusar a Lula de ser um papagaio, de maneira muito desrespeitosa, incluso de Joe Biden, contra um mandatário como Lula, acusando-lo de ser um papagaio de Rússia, por exemplo. Não, Brasil tem sua política, sua soberania, tem acordos soberanos com outros países e quer construir um mundo multipolar. Lula foi eleito para isso, não foi eleito para seguir fazendo o mesmo. Pero mais que isso, em esta visita a China, Lula planteou a necessidade de que os intercâmbios não sejam solamente convencionais, de apenas aumentar a exportação de matéria-prima, de produtos, digamos, primários, que o Brasil tem uma grande exportação para a China, por exemplo, pero seja muito mais acordo que possibilitem uma integração do Brasil nesse novo mundo multipolar, pero recuperando sua industrialização. Porque há 40 anos, 50 anos, o Brasil tinha, por exemplo, um produto industrial bruto superior ao de China, superior ao de los chamados tigres asiáticos somados, e o Brasil regrediu. Pero então Lula está planteando retomar um protagonismo, pero para isso necessita que todos os países de América Latina e de América do Sul, nesse momento, também cresçam. Ou seja, há que crescer juntos. Essa é a mensagem que Lula está dando quando vai a Pequim, quando vai a essa cumbre sul-americana, quando vai a uma reunião da CELAC. Temos que crescer juntos. Y también en ese crecimiento justo es necesario la estabilidad, la seguridad y la paz. También se ha visto desde los primeros meses de su gobierno la proyección de Lula, de su diplomacia, de llegar a un fin entre la guerra de Rusia, Ucrania. Incluso Lula se ha manifestado su disposición a acompañar a China también en establecer las condiciones para un diálogo, para un entendimiento. Sus valoraciones sobre la postura de Lula con respecto a este conflicto, ¿cómo es visto esto dentro de los analistas, los expertos del pueblo brasileño? ¿Cómo mira la derecha, la ultraderecha, que intenta en todo momento atacar a Lula, su posición con respecto a este conflicto? El pueblo brasileño quiere la paz, claro, todos queremos la paz, pero hay que respetar los derechos de los países. Rusia tiene que ver respetadas sus capacidades de seguridad, de desarrollo, ¿no? Sus razones históricas deben ser respetadas también. Lula tenta ser
mediador discutindo proyectos. Y cuando fue la guerra, la agresión contra Irak en 2003, Lula fue invitado por George Bush a participar y dijo, no, la guerra de Brasil es contra el hambre. Ahora Lula está diciendo lo mismo, nosotros tenemos que hacer un acuerdo internacional respetando la soberanía de los países para hacer una guerra contra la miseria, la pobreza, que se expandió vertiginosamente por todo el planeta. Incluso muchos países de Europa están en recesión, en retroceso, ampliando su pobreza y desempleo. Entonces, esa es la agenda fundamental que Lula plantea en los foros internacionales. Es interesante porque no vamos a hablar de apenas guerra, paz, pero así, la paz no es abstracta. La paz tiene que venir seguida de desarrollo de los pueblos, elevar el padrón de vida, más salud. Y eso hay países que contribuyen muchísimo. Como el caso de Cuba, por ejemplo, que durante toda esa crisis ha mandado, nunca ha cesado de enviar medicinas, brigadas médicas para ayudar a los países. Ese mensaje está muy sintonizado con el mensaje de Lula cuando plantea la necesidad de buscar un acuerdo para superar la pobreza. La guerra tiene que ser contra la pobreza. En cada cuadra, en cada barrio, en cada plaza, todos los corazones se están alegrando con puro sentimiento que se está derramando. Para que se alegre el corazón, para que se alegre el corazón, para que se alegre el corazón. Y nos despedimos de este programa recordando y homenajeando también a la lucha que llevó adelante Salvador Allende y su pueblo justo antes de que hace 50 años los militares, apoyados por Estados Unidos, le dieran el golpe que costó la vida no solo de Salvador Allende, que se defendió y que luchó hasta el final, sino de muchos y muchas militantes que fueron desaparecidas, torturadas y que debieron irse del país. Vamos a despedirnos con la gran trovadora Violeta Parra en la canción La Carta. Hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y si lastima con grillos por la calle lo arrastraron. Sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto, haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento. Sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, lo molesta la milicia. Sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos. Sí. Abraza listo insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría.
quien defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. La carta que recibimos me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población. Que León es un sanguinario en toda generación. Sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo 9 hermanos fuera del que se engrilló. Los 9 son comunistas con el favor de mi Dios.